Bien, ustedes tienen en sus programas ya la trayectoria académica y profesional de nuestros asesores especializados, entonces no nos vamos a entretener en eso para que demos pie ya a la presentación de estas experiencias. Muchísimas gracias. Buenos días, maestras, maestros, bienvenidos. Pues nos corresponde el grato honor de abrir las presentaciones de trabajo de una muestra de las profesoras que me acompañaron en esta experiencia. Y quisiera iniciar por presentarlas. En primera instancia, conoceremos la experiencia de la maestra Lisette Valenzuela Hernández. Ella es docente de primaria multigrado y docente y de escuela de tiempo completo. Seguiríamos con la maestra Maricruz Marrón Chávez, docente también de primaria multigrado unitaria, escuela de tiempo completo. Y terminaremos con Consuelo Silva Galván, docente de primaria general. Quisiera robar su atención unos minutos para contar un poco el marco desde donde pensamos el trabajo que realizamos desde el Centro Bassols en alianza con la UCB y el tipo de orientación y trabajo que le proponemos a los profesores para que todos compartamos el marco y tengamos elementos para mirar la experiencia en concreto que nos van a narrar. Entonces, nos planteamos, miramos al docente como un arquitecto que requiere planear, que requiere anticiparse, que requiere valorar los recursos con los que cuenta, el tiempo en el que tiene que alcanzar una meta y que construye en ese sentido con sus materiales, con sus insumos, un edificio, una obra en particular que denominamos aprendizaje. Quisiera resaltar primero este marco desde el cual miramos y proponemos la formación de los profesores. Llamar su atención sobre un hecho interesante, propio para el análisis, y es en particular que en las últimas 3 décadas de investigación educativa se han estado preguntando sobre, con vigor y con sistematicidad, las características que hacen distinto a los buenos profesores de los grandes profesores. Una cosa que nos trabajamos desde el Centro Bassols es en identificar estas características particulares que hacen de un profesor un gran profesor. Estamos claros que todos los profesores llegamos al aula con toda la intención de proponer los aprendizajes que están planteados en los planes y programas de estudio, pero hay ciertas claves, ciertas condiciones que hemos ido encontrando tanto en la revisión teórica, disciplinaria, como en investigación, y en particular con la experiencia de aplicación de estos elementos, y son los que dan respuesta a esta pregunta. ¿Qué hace diferente un buen docente de otro que no lo es? ¿Qué es lo que está en su conjunto de saberes, de conocimientos que le permite proponer clases y desarrollos que tienen y les hacen sentido a los alumnos? Y para los cuales tenemos medición, ya les compartía doña Ceci estas evaluaciones internas y externas a las que hemos estado sometidos, en las cuales tenemos muestra, tenemos evidencia de que la respuesta me parece quizás obvia a esta pregunta: ¿qué es lo que hace diferente a un profesor de otro? Son los aprendizajes de sus alumnos. ¿Qué claves de los conocimientos que tienen los docentes favorecen esos desarrollos? En el área de ciencias quisiera llamar su atención sobre esta triada. No es la Trinidad, pero sí son 3 elementos conceptuales fundamentales que forman parte del núcleo de elementos que trabajamos. Primero está una noción de ciencia, está la idea del aprendizaje en el campo de las ciencias y la evaluación del logro del aprendizaje en el caso de las ciencias. Todo esto lo refiere al caso de las ciencias mis colegas especialistas en cada una de las áreas de formación, pues les platicarán su enfoque. En nuestro caso hemos encontrado estos elementos
que llamamos, con sustento en la bibliografía, el sentido del mecanismo. 2 minutos me tomo para darles una idea. Quiero poner un ejemplo, digamos, de un profesor que entiende que el campo de las ciencias naturales está terminado, acabado, no está en desarrollo, y solo refiere definiciones, conceptos que hay que memorizar, que hay que aprender y que son la evidencia del aprendizaje. Fíjense que cuando nos planteamos una aproximación a las ciencias desde esa perspectiva, prácticamente estamos tomando una decisión respecto de dónde poner el acento de los procesos de enseñanza. Es decir, si decimos que las ciencias son definiciones, ergo, pues tenemos que enseñar esas definiciones. Y a su vez, enlazamos el otro vértice del triángulo. Si decimos que las ciencias solo son definiciones, que hay que aprender, memorizar, nuestra evaluación se limita a la recuperación de la memoria de los chicos en función de esas definiciones. A diferencia de un profesor o una profesora que entiende que las ciencias son procesos en desarrollo, que no está acabada, sino se va construyendo no solo como campo disciplinar, sino también en el aula, a partir de las distintas aproximaciones y representaciones que tienen los alumnos de los objetos de estudio, de los fenómenos de la ciencia. Si eso cambia, es decir, si pensamos que la ciencia está en desarrollo y que lo que saben los chicos es importante, entonces la parte inicial del vértice sobre aprendizaje se modifica, porque ya no se proponen memorizaciones, sino se proponen conceptualizaciones hipotéticas, lo que llamamos la hipótesis inicial, lo que los chicos comprueban y después experimentan, investigan las referencias y van desarrollando y acumulando. Por lo tanto, lo que se puede evaluar ya no son solo las definiciones, sino son los otros tipos de desarrollo que acompañan el trabajo de la memoria. Quiero ser muy claro en 2 elementos. Primero, no excluimos la memoria. Es un elemento fundamental del aprendizaje y del funcionamiento, pero no nos limitamos a él. Lo incorporamos al proceso, pero no agotamos a él. De modo que, vean ustedes, cuando se cambian estos 3 elementos en el pensamiento de los docentes, naturaleza de la ciencia, aprendizaje en el caso de la ciencia y evaluación del logro del aprendizaje, hay una resignificación de las prácticas pedagógicas. Lo que hemos ido encontrando, lo que van a ver en las presentaciones de las maestras a continuación, es justamente cómo se componen estos 3 elementos en un mosaico de formas diferentes de acercarse a la enseñanza y de favorecer el aprendizaje de las ciencias naturales. A estos elementos les llamamos conocimiento pedagógico del contenido, que es, digamos, el referente teórico que sustenta mucho de las cosas que hacemos. Con esto quiero solamente resumir entonces los referentes de la formación que les proponemos. Primero, concebimos al profesor como un gestor de ambientes de aprendizaje. No es un administrador de contenidos que identifica en su planeación cuándo hay que proponerlo, cuándo hay que hacer la evaluación, cuándo hay que proponer una hipótesis, cuándo hay que ir al libro, sino un gestor de ese ambiente que mira a los alumnos, los recursos con los que cuentan, el tiempo que tiene para ese tratamiento e implementa, organiza y resuelve de manera autónoma. Buscamos, aunque decir que pues, hemos estado tras de la asesoría. Es un reelaborador de intenciones educativas y de currículo en el aula, abiertamente. Es un aprendiz con fuertes compromisos en su experiencia docente, y esto ha llevado todo este proceso de cambio a lo largo de este tiempo, y la transformación de la práctica por contrastación de modelos. Les vamos a compartir, las compañeras van a mostrarle algo que llamamos el portador de conocimientos de los alumnos. Hemos utilizado una estrategia en la cual los alumnos resuelven de manera inicial una problemática diversas en cada uno de los campos. Por ponerles algún ejemplo, discutimos con los profesores cómo los chicos piensan que cuando una manzana está colgando del árbol del manzano, pueden identificar y afirman que la manzana está viva. Si les preguntamos el argumento con el cual sostiene que la manzana está viva, los alumnos utilizan como modelo, contrastan el modelo del feto humano. La madre es como el tronco, el cordón umbilical es como la rama,
la manzana es como el feto, es decir, tienen elementos y lo hacen explícito cuando se les pregunta y resuelven de manera inicial la pregunta de aprendizaje, nos muestran un modelo. Nosotros lo que les proponemos es favorecer el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento abstracto a través de hacer explícito lo que piensan. Les pedimos que escriban, que dibujen, que hagan un portador de esa información y lo mantengamos presente. Y vamos a la estrategia didáctica. Trabajamos con diversas estrategias para acercarnos al contenido y después les volvemos a proponer, ¿ahora qué piensas? ¿Qué has modificado? ¿Qué has aprendido? Y vuelven a responder la misma pregunta. El dilema en el caso del árbol, lo que quería comentarles es que la pregunta que detona todo esto es, a ver, ya estás claro que la manzana cuando está en el árbol está viva. ¿Qué pasa si la corto? Ya tengo la manzana acá, ya no cuelga del árbol. ¿La manzana está viva o la manzana está muerta? Seguro que si ahora abrimos la discusión, habrá múltiples respuestas, algunos que piensan que está viva, otros que está muerta, otros que está en un estado intermedio, y se abre el debate de los chicos. Una vez que se abre el debate, vamos a la investigación, corroboramos qué características tienen y regresamos al portador. Producimos un segundo portador. Ahora que ya discutimos, que ya fuimos a la fuente de información, que ya vimos enciclopedia, el libro de texto, videos, material didáctico que se prepara, ¿qué piensas de la respuesta? Y los chicos vuelven a responder, ahora con nuevos elementos, la pregunta inicial. Y contrastamos la primera versus la segunda. Analizamos la distancia que hay entre estas preguntas, la riqueza, la diversidad, lo que ha cambiado, y vamos siguiendo el aprendizaje en función de eso que va cambiando. Hay experiencias que les van a mostrar de 2, de 3, de 4 portadores donde vamos cambiando este elemento y nos sirve, por un lado, para tener control respecto de lo que los chicos van aprendiendo y por otro lado, para tener elementos sobre dónde actuar, qué tipo de preguntas plantear, hacia dónde dirigir la reflexión de los chicos. Y esto subsume pues los elementos que les comentaba hasta ahorita. Son 4 los ejes, pues: planificación de la enseñanza, personalización de la enseñanza, sustitución de hábitos didácticos arraigados y retroalimentación a través del seguimiento del portador. El centro pues, de la estrategia didáctica que hemos puesto en práctica los 2 años anteriores es justamente la idea del portador de conocimientos de los chicos. ¿Qué temas hemos estudiado? No puntualmente, es decir, no hemos abierto un tema y una sesión para la naturaleza de la ciencia, otro para la ciencia escolar, otro para la planificación, sino todos están integrados. El ejercicio, ahora les voy a poner algunos ejemplos para terminar esta introducción, es que analizamos una situación, la desmenuzamos didácticamente y luego nos preguntamos cómo, por un lado, tenemos elementos para responder esa pregunta y por otro lado, cómo la proponemos a los chicos con los que trabajamos. A esto es a lo que llamamos el conocimiento pedagógico del contenido, que es el conocimiento que poseen los profesores, que va más allá del tema de la materia. Es decir, cuando hablamos del sistema solar, no nos interesa que los profesores sean astrónomos en potencia, sino que sepan el tema para los chicos, el nivel educativo y el momento del curso en el que se enseña. A eso llamamos conocimiento pedagógico. Es diferente al saber del tema de enseñanza y es diferente a solo estrategias didácticas. Es un vínculo entre conocimiento de la disciplina, conocimiento de los chicos, conocimiento de la didáctica y una mezcla de estos. De modo que esos temas, pues si viéramos el temario, no estarían tocados uno a uno, sino están integrados en el tipo de acciones que hacemos. Unos tipos de ejemplos de lo que hacemos. Miren, les presento, por ejemplo, para empezar el trabajo, una representación, un trabajo de Demián, un chico de 12 años, Demián existe, es un chico de Colima, bueno, ya está en secundaria, y los ponemos como ponemos a los chicos en esta discusión. A ver, ahí está el sistema solar. Esto es un tema de sexto grado de primaria. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué cambiarías? ¿Y por qué? Entonces los chicos son hábiles en deshacer lo que había encontrado. Y identifican que hay errores en las escalas, seguro ya notaron, pero el Sol está en una escala pequeñita y versus Júpiter, que está en tamañazo, y empiezan a identificar cosas, ¿verdad? Cosas que están bien, cosas que están mal, cosas que faltan, el cinturón de asteroides y las galaxias y los cometas. Y el reto viene cuando, bueno, muy bien, ahora que ya saben funcionando bien, respetan las escalas,
respeta los colores, respeta lo que dijiste que no estaba, cambia lo que dijiste que estaba mal. Partimos de un portador de este tipo y empiezan a trabajar los chicos. Lo que aprendan, ahora se los contarán las profesoras. Alumnos de secundaria, por ejemplo, les preguntamos qué es, y profesores, no solo alumnos, sino profesores, les preguntamos cuál es la imagen que tienen de los científicos. No les digo de los científicos, sino esa es la consigna, la que ven allá. Dibujan a la persona que hace ciencia, no decimos al hombre o a la mujer, no estereotipamos género, porque sabemos que hay de fondo un estereotipo de que los científicos son solo hombres, muy pocas mujeres, que son, pues como ven en la primera parte, calvos, con patas, con lentes, es el estereotipo de Disney, decimos, del científico loco. Cuando está ya dominando el mundo, observen cómo son, aunque es una muestra, y hubo, creo que en ese caso, alguna mujer, en general hay muy pocas chicas, todos son blancos, no hay científicos ni científicas de color, todos están solos, no hay trabajo en equipo, todos traen bata, nadie está, y son en laboratorios, nadie está en un campo abierto. Así partimos, empezamos a trabajar y luego encontramos cosas extras, ¿verdad? Ya los chicos se dan cuenta que los científicos son hombres y mujeres como todos, que tienen pasiones, que tienen envidias, que tienen que pagar la luz y los problemas que todos tenemos, y aficiones y cosas diferentes. Y los chicos, después de discutir con los profesores cuál es la naturaleza de la ciencia, se dan cuenta que puede haber chicas que pueden ser muy atractivas y que tienen una particular afición como tenemos todos sobre otros campos. Los profesores de primaria, miren, en una de las actividades que es de este ciclo, pues les pedimos que pongan antes de la enseñanza todo lo que saben sobre el sistema solar. No diré cuáles profesores, no se asusten, hay algunos aquí. Pues esto es lo que dibujan, esto es lo que está en su imaginario. De esto partiría un ejercicio didáctico que solo contemplara el tema de lo que debe saber, de lo que debe tener en conocimiento de la disciplina. Conforme vamos trabajando, empiezan a poner otros elementos. Aquí está claro que pusimos el acento sobre el cerebro, capacidad de coordinación, la reflexión sobre la cercanía de todas las entradas de información al cuerpo humano concentradas en la cabeza, la cercanía pues, de los ojos, de la nariz, del tacto, del gusto, del oído, todo concentrado muy cerca de la fuente de organización de la información. Y bueno, pues empiezan a haber otros elementos y ya al final pues se plantean este tipo de cosas, ¿verdad? Cualitativamente cambia su visión del tema, lo pueden representar y entonces están en mejor condición de plantear cómo orientar a los chicos hacia el estudio. Acá en particular, el tema que detonó el trabajo fue la comparación del modelo circulatorio con el modelo nervioso. Si ustedes recuerdan el modelo del sistema circulatorio humano, siempre lo pintamos de dos colores, azul y rojo. Discutimos por qué azul y rojo y no verde y morado u otro. Los profesores tienen unas hipótesis, se trabajan sobre estas y vamos trabajando cómo esta reflexión, esa indagación que hacen sobre el tema, les da elementos para plantear en la didáctica. Y van construyendo a la par pues estos elementos. El debate se detona a partir de, bueno, porque el sistema nervioso no tiene dos colores. Ustedes recuerdan los nervios, la ramificación del sistema nervioso, todos son de un color. No hay azules ni rojos. Exploramos esos elementos, llegan a una conclusión, lo representan de manera perfecta. Vamos al siguiente nivel, que es, bueno, ahora cómo corre el mensaje nervioso a través del cuerpo humano. Trabajamos el tema de la disciplina, el tema de su didáctica, los mezclamos y hacemos las planeaciones. Me parece que esa es la última. Bueno, como referente de cómo planteamos el trabajo con las profesoras de esta perspectiva. Quisiera darle la palabra pues, al centro, a las estrellas de este congreso, que son los profesores, las profesoras en este caso que nos acompañan, y quisiera empezar con Lisette Valenzuela, a quien les pido le demos un fuerte aplauso. Y bueno, las dejo con Lisette Valenzuela. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo trabajo en una escuela multigrado de tiempo completo, es mi docente, se llama Ignacio Zaragoza.
Donde yo les voy a plantear dos temas que manejé con portadores. El primer tema es biodiversidad. Bueno, principalmente aquí ya lo resumió el maestro, el uso era los portadores como un eje fundamental para poder enseñar las ciencias naturales y que quedaran realmente los aprendizajes bien navegados. Los grupos que yo manejo son cuarto, quinto y sexto. Y bien, mi planeación a grandes rasgos, lo que está planteando era primeramente crear un portador donde el alumno iba a dibujar lo que creía que era un ecosistema. El maestro, bueno, yo como maestra nada más fui una guía, nunca les di alguna clave, nada más dije un ecosistema. Y ellos tenían que saber si era un dibujo, si era escrito, si llevaba colores, solamente lo que ellos estaban creyendo. No les di primero la información, porque si yo les daba primero la información a la hora de hacer los portadores, los dibujos habían sido muy homogéneos, y lo que quería ver yo era hasta dónde sabían los alumnos. Posteriormente, ahí en rojo se marca cómo fuimos investigando. Se fueron haciendo varios portadores y se fueron investigando diferentes cosas cada vez que avanzábamos con un siguiente portador. Los criterios que yo iba evaluando en cada portador iban cambiando también hasta llegar al último portador, que ya era un modelo tridimensional, entre comillas. Y más que nada era que terminábamos de plantear todo lo que los alumnos estaban haciendo. Para no leer la planeación, les voy mostrando los portadores para ir avanzando. Los aprendizajes esperados, en este tema pude trabajar de manera transversal ciencias naturales y geografía, ya que los dos bloques, en el segundo bloque trabajan lo que son ecosistemas, y ahí se ve de alguna manera cómo se van relacionando los dos aprendizajes esperados. Bien, este fue el primer momento que les planteaba hace un momento, donde el ecosistema, ellos dibujaban lo que ellos creían. Después se pegaron a una pared y lo que yo hice fue irlos cuestionando acerca de, ¿ustedes creen que le falta algo, no le falta algo? Yo nunca di pistas en decir, a esto le falta algo, yo nunca dije, esto está mal o esto está bien, me evité todos esos juicios de valor que yo podía hacer en ese momento. Entonces, lo único que yo iba haciendo, todas las anotaciones en negro que se ven con plumón, fueron hechas por los niños. Yo solamente me dediqué a escribir. Yo fui la guía y en ningún momento contradije ninguna de sus ideas, a pesar de que a lo mejor algunas eran erróneas a la hora de corregir los portadores de otros compañeros. Yo no hice absolutamente nada. Esas fueron sus primeras hipótesis, porque de alguna manera todo el grupo trabajó y ellos iban planteando qué era un ecosistema y qué no era un ecosistema. En algunos se puede ver que no tenían la idea de cadenas alimenticias, pues había muchos carnívoros, o no tenían la idea de que los ecosistemas estaban hechos a base de flora y faltaba la flora, o faltaba la fauna, o faltaba el agua como un factor importante. En el segundo momento, que ya fue cuando empezaron las primeras dos líneas, se muestra el siguiente portador, donde los alumnos antes ya habían revisado sus libros de texto acerca de lo que sabían, de lo que planteaban los libros de texto acerca de los ecosistemas, cada uno conforme a sus grados. Aquí no revolví la información, cada uno leyó lo que le tocaba de cuarto, quinto y sexto, y después les volví a plantear que volvieran a hacer un segundo portador y que ellos dibujaran algunas cosas que les habían faltado al anterior y que volvieran a poner algunas que estaban correctas. En este punto se manejó lo que era biótico, abiótico y algunas cosas como flora, fauna, y se ve porque ya empiezan a aparecer algunas características así muy peculiares de algunos de los dibujos. Aún así, toda alguna información. Después de eso, lo que hicimos fue trabajar con Encarta, y se presentó un material que viene en Encarta, donde ya se hablaba específicamente de cada uno de los ecosistemas y los tipos de fauna y flora que había en cada uno de los ecosistemas. Ahí lo que les pedía era que dibujaran de nuevo ciertos ecosistemas, y ya empiezan a aparecer características, porque antes para ellos un árbol podía estar en cualquier ecosistema, y después se dieron cuenta que no todos los tipos de árboles pertenecen a todos los tipos de ecosistemas, ¿no? Después, el siguiente portador, lo que me interesaba era que el alumno pudiera, se me fue el alumno, pudiera sobre su dibujo
rayar los procesos de lo que estábamos viendo en ese momento para saber, para que uno pudiera comprender si realmente podía explicar algo a través de su portador o no lo podía hacer. En este caso, empezaron las líneas rojas están marcando las cadenas alimenticias, porque ya se estaban viendo cadenas alimenticias en este proceso. Aquí poco a poco ya todos los alumnos iban viendo lo mismo, ya no fueron actividades tan diferenciadas. Y los alumnos comienzan a comprender que no solamente puede haber carnívoros, también tiene que haber herbívoros y tiene que haber más herbívoros porque los carnívoros consumen a lo mejor más, que tiene que haber descomponedores, que tiene que haber carnívoros primarios, secundarios, y empiezan ellos a hacer sus primeras hipótesis acerca de cómo se va comiendo unos a otros. Y para eso, por lo menos el segundo momento, lo concluí con una maqueta donde los niños trataban de plasmar todo lo que se había aprendido en ese segundo momento de las cadenas alimenticias, acerca de las características de que tenían que tener agua, todos los ecosistemas presentaban agua, la flora, la fauna, obviamente con lo que teníamos alrededor. En algunos se puede ver que fueron a cortar hojas y pasto para representar sus selvas, ¿verdad? Y en el tercer momento, lo que a mí me interesaba era hacer, bueno, en total se vieron 13 ecosistemas, y los niños ya no era hacer una maqueta porque habían sido 13 maquetas, habían sido muchas. Entonces lo que se hizo fue pues un modelo de unos circulitos que se van abriendo, y en cada circulito aparecía un ecosistema, pero ahí también empezaron a rayar ellos solitos las cadenas alimenticias, ya plasmaban cómo aparecía el agua en cada uno de los ecosistemas, algunos en forma de nieve, algunos en forma de completamente líquida. Y de ahí también se vieron la flora, cómo iba apareciendo en cada uno de estos. Bueno, aquí presento uno de los trabajos, cómo fue avanzando, todos los portadores que se fueron, la huella cognitiva se podría decir. Cómo comenzó el niño en el primero y cómo se ve que va aumentando la cantidad de características, ¿no?, en cada uno de los portadores, hasta llegar a las últimas fotos, que fue el trabajo final, donde se puede, bueno, se puede ver un poquito más, que tiene, algunos se pasan animales, el agua, a diferencia del primero, donde según ella, esta persona creía que había vacas en la selva, y para ella eso era un ecosistema. Entonces se ve el proceso que hace la persona. Aquí es otro avance que se ve, como en el primer portador considera que no debe de haber más que puro pasto y agua, y para eso es un ecosistema, y al final, bueno, ya se ve muy borrosa la libreta, pero se ve como, por lo menos el de las flechas, que ahí se ve bien, se ve que ya empiezan a aparecer las cadenas alimenticias, que tiene que haber animales, y algunas otras características. Y este es el de cuarto grado, donde también la niña creía que en los bosques había ardillas y vacas, y poco a poco se va dando cuenta que tienen que aparecer más características, ¿verdad?, para poder ser un ecosistema completo. Y el otro tema fue los estados de relación de la materia, donde la didáctica fue muy diferente. Esta vez no se hizo a base de dibujos, sino lo importante era a base de experimentos. Y bueno, principalmente los aprendizajes esperados fueron menos. Trabajé bueno, aquí no trabajé transversalmente, fue solamente ciencias naturales, pero pude juntar estos dos aprendizajes acerca de los estados de agregación, algunas características al hacer mezclas, y como las propiedades de alguna de las materias, ¿no? En el primer momento solamente vimos el esquema que se ve abajo, no se ve allá, en Ciclomedia. Ese fue el esquema que vimos acerca de cómo estarían las moléculas de un sólido, de un líquido y de un gaseoso, y cómo cómo interactúan entre ellas. Aquí lo que se hizo fue rescatar conocimientos previos, características que ellos creían que podía tener un gaseoso, que no podía tener un líquido o un sólido, y yo lo único que hacía nuevamente era escribir en Enciclomedia lo que ellos creían que tenía que tener de diferencia. Sus conclusiones de ellos sus hipótesis no estuvieron tan alejadas, y decían que los gaseosos tenían que estar sus moléculas muy separadas, a diferencia de los sólidos, que los líquidos se pueden adaptar a cualquier envase donde se les pueda colocarlos, a diferencia de los sólidos que se quedan en un solo lugar, y cuáles se podían modificar más rápidamente con el calor que otros, según ellos. Para eso se les entregaron bolitas de unicel y unos palillos para que fueron 4 equipos los que yo hice, que estaban de cuarto a sexto completamente integrados.
y la indicación era que crearan el agua, bueno, diferentes objetos, fue el agua, un sólido indestructible, yo así lo dejé al aire, el resorte y el aire. Esa era la indicación. Abajo se ven las producciones de cada uno de ellos, donde en el primero se puede ver cómo era el gas, el otro es el vidrio, perdón, ese fue el sólido que se puede tener que hacer el vidrio, la molécula del vidrio. El otro es el del sólido indestructible, los otros dos es el resorte y el último sería el del agua. Entonces, posteriormente les pedí que a cada una de las actividades que habían hecho me iban a argumentar por qué creían ellos que era importante, que lo que habían hecho, perdón, era lo correcto. Entonces, vamos a ver los videos, son muy breves, donde nos plantea donde nos plantean sus argumentos de por qué sí llegaron a las características de ese objeto. Bueno, el de abajo no se puede ver. El de abajo se marcó Ok, ¿y eso qué estado de la materia es? ¿Gaseoso? Sólido. Ok, ¿y por qué saben que no es un líquido? Porque están separadas. ¿Por qué? Están menos separadas, ok. ¿Por dónde entraría la luz? Como soy. Bueno, en este caso, no se escucha al 100%. Yo nunca dije sí o no, yo nada más dejaba que ellos hablaran y ellos están plasmando que es un vidrio y que por ahí pasa la luz, por eso te dejaron hoyitos, esa era la indicación que ellos creían que tenían que decir, y que no era un líquido porque no estaban separadas, o sea, sí entendieron esta característica de que las moléculas actuaban diferente en cada uno. No sé si se puede poner otro o no sé si es. Bueno, a grandes rasgos, el alumno, lo que me interesaba a mí es que argumentara, porque a veces puede tener todos los conceptos, pero no puede argumentar lo que ellos están haciendo o lo que están aprendiendo. Entonces aquí, a diferencia del tema anterior que me basé mucho en fuentes, aquí las fuentes sí eran importantes, pero también era importante que el alumno pudiera argumentar todo lo que estaba aprendiendo a través de las fuentes. Si se puede ver, se podían ver los videos cuando plasma, uno de los niños dice que es un sólido indestructible y cuando lo hacen las bolitas de unicel las pegan así lo más que pueden hasta que dejan de ser bolitas, porque según ellos, mientras más unidas, ese fue su argumento, mientras más unidas, más difícil es que puedan separarse por el calor. Entonces alcanzaban a comprender eso sin que yo en ningún momento dijera que el calor modificaba las moléculas. Eso fue a través de las lecturas que estuvieron haciendo en Encarta y en sus libros. Y posteriormente, ¿es un sólido, un líquido? Sí, es un sólido que a la hora de ser así juntados, el fuego no puede no puede hacer cosa que las moléculas Ok, ¿y cómo tienen que estar las moléculas para que el fuego no lo altere? Bien juntas y que no se muevan una de las dos vías. Gracias. Este es el resorte y se puede mover a todas partes. Ok, ¿qué estado de la materia es? ¿Y cómo podemos saber que es un resorte? Danos un ejemplo con eso. Que se puede mover para todos lados y no se puede destruir. ¿Y cómo tendría que estar el resorte antes de ser estirado? Ahí, acomódamelo.
cuando no está estirado. Muy bien, ok, gracias. Bueno, vuelvo a lo mismo, yo en ningún momento les di la indicación, todo eso a través de lo que investigaron y a ellos se les fue ocurriendo. Algo que nos decía el maestro es que la creatividad es muy importante dentro de los portadores porque muchas de las cosas que ellos plasman se las imaginan. Entonces aquí podemos ver lo que ellos argumentan. A lo mejor hay unos que hablan más y otros que hablan menos, ahí sí definitivamente tiene que ver ¿sabes? El contexto, ¿no? Como que no están acostumbrados a estar hablando constantemente. Después, antes de pasar a este experimento, lo que yo les pedí a los niños fue que me dijeran si el gel o la gelatina, a qué estado pertenecía de la materia, y ellos me dijeron que al agua, que al sólido y que al gas, y que no podían deducir a cuál pertenecía. Entonces, para eso tuvimos que hacer el experimento de los líquidos no newtonianos, donde ellos ven que un líquido no tiene que responder siempre igual que todos los líquidos. Y aquí la importancia era que en sexto se ve mucho lo que es tenacidad, flexibilidad, permeabilidad, elasticidad. Y los niños comprendieron, bueno, que a través del experimento, que esos conceptos que se han hecho de que tiene que ser completamente duro para que sea sólido o completamente aguado, decían ellos, para que fuera líquido, no es cierto, que hay ciertos objetos que pueden tener pueden ser más flexibles o tener menos dureza, como en el caso de la gelatina, pero no por eso deja de ser un sólido o un líquido, ¿no? Decían ellos que algunos podían tener ambos estados de la materia dependiendo el clima en el que estaban en ese momento, como la gelatina, o como los líquidos no newtonianos, que cuando uno no le aplica a la mejor fuerza, cuando no aplican fuerza está completamente líquido y cuando se aplica fuerza se pone duro, ¿no? Entonces ellos entendieron eso, que no es importante hacer conceptos cerrados de un sólido es así y un líquido es así, si no tiene eso, entonces hay que buscar otro estado de la materia para agregarlos ahí, ¿no? Entonces, bueno, en el video nada más se ve cómo los niños están interactuando con la masa y con el agua y se están divirtiendo. Por último, bueno, en la última diapositiva, ¿sí se podrá ver? Es todo lo que yo pude aprender acerca de usar portadores en ciencias naturales, y no solamente en ciencias, como lo dije en su momento, los usé en geografía porque se vincularon, y en su momento los usé en historia y los usé en formación porque siempre nos dan como una idea. De este lado está como la práctica tradicional de mi lado derecho, y del lado izquierdo está la práctica que yo aprendí a hacer a través de sus portadores. Las ciencias naturales dejaban de ser un espacio solo para definiciones, para cálculos matemáticos, teorías, descripción de hechos y de fenómenos. No diciendo que lo dejé a un lado, por supuesto que se utilizan las descripciones y en algún momento entra la teoría porque ellos tienen que checar si sus hipótesis están correctas o no, pero no entrando primeramente con la teoría, primero entrar con la hipótesis. Ya no es solamente una acumulación de información porque el niño va construyendo, él se va dando cuenta, este portador le faltó esto, y él solito va aprendiendo a aprender. De alguna manera estamos enseñando a los niños a tener una metacognición, ¿no? Ya no es nada más acumulación de conocimientos. Ya no es información inmanejable, porque yo puedo haber hablado de la dureza y la tenacidad, y para ellos, ¿cómo pueden manejar de alguna manera eso? ¿Cuándo lo van a utilizar en la vida? Pero a la hora de estar experimentando y buscando información se dan cuenta que en ese momento sí fue manejable, ¿no? Y ya fue un aprendizaje no duradero porque una semana tal vez recordaban los conceptos, 2 semanas, y después pues se olvidaban, ¿no? Completamente. Los portadores me ayudaron a tener una aproximación más a la naturaleza porque tenían que estar en constante observación. Fue un aprendizaje completamente activo donde también se trabajaba mucho los equipos. Y el punto era trabajar con hipótesis, después de la hipótesis ir a la ciencia profesional, que era la teoría, la información, y regresar otra vez al portador para establecer un nuevo nivel de conocimiento de lo que ellos habían aprendido. El portador era para equivocarse, nunca hubo taches porque no, estuviste mal, estuviste bien. Y
las representaciones que ellos iban haciendo, a mí me garantizaban que el aprendizaje era más duradero porque no era un concepto, sino era lo que en su mente se estaba representando, ¿no? Y sobre todo el de guardar juicios de valor, porque como maestros tendemos a quererles decir, tenemos la respuesta en la punta de la lengua y queremos decírsela, entonces simplemente me abstuve durante todo este proceso a yo en algún momento darles alguna definición. Yo nunca hablé más que para guiar o preguntar o en algún momento cuestionar lo que ellos estaban pensando, ¿no? Pero de ahí en fuera yo no di en ningún momento un resumen ni alguna definición. Bueno, gracias. Lizeth, muchas gracias. Muy orgulloso de tu trabajo, muy interesante, muy bonito. Una de las cuestiones que les pedimos a los profesores es que eviten este nivel de definición con los chicos, y les recomendamos que cuando sientan unas ganas infinitas de definir algo, siempre vayan con un compañero, le definan lo que quieren definir y regresen al aula tranquilos y relajados, y vemos ejercicios como de estos. Por eso hace tanto en esta estrategia de sobrevivencia. Quisiera invitarlos a conocer la experiencia de la maestra Maricruz Barrón Chávez. Buenos días. Para no ser tan repetitiva, pues ya tenemos el sustento teórico de lo que se trabajó con la estrategia del portador. En este caso, yo trabajo en una escuela unitaria de tiempo completo. Aprovecho en lo que está la presentación para decirles que están invitados los alumnos de la maestra Maricruz. Creo que no han llegado, pero bien van a venir, entonces van a poder, si gustan, charlar con ellos y verificar un poco de lo que se hizo desde la perspectiva de los alumnos, que es muy interesante. Sí, y bueno, también de comercial, no, por cuestiones de tiempo, no pueden poner todas las fotos de los portadores de mis alumnos, pero aquí los traigo en físico. También, como dice la maestra, no se les trata de marcar o decirles estás bien, estás mal, sino dejarlos, darles la confianza a ellos, porque dejamos de creer en nuestros propios alumnos. Y bueno, ahí continuamos. Esa es mi comunidad, está ubicada en el municipio de Amealco, se llama San Pedro Tenango, es una escuela unitaria perteneciente al programa de escuelas de tiempo completo. Bueno, trabajo dentro del aula. Acostumbraba a trabajar por tema como una actividad diferenciada, que es el más común, donde nosotros ponemos a los niños, investiguen, les damos conceptos, jerarquizamos información en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, y ahorita lo que vamos a hacer, bueno, lo que les voy a platicar es la estrategia del portador. Bueno, el propósito de la actividad es que los alumnos, bueno, el tema que les voy a presentar es el sonido, y el propósito de la actividad es que los alumnos identifiquen propiedades del sonido, cuidados para proteger sus oídos y experimenten a través de sus sentidos. Bueno, la planeación didáctica no la planteé como tal, simplemente quise rescatar los aprendizajes esperados que me voy a plantear en ver en qué grado se pudieron lograr, qué faltó, y hacer una reflexión también dentro de la práctica docente. Como es una escuela unitaria, muchas veces es difícil vincular todos los temas, ya que nos lo pide el programa, ya que nos lo marca la cuestión de tener que trabajar todos los temas. Es un poco difícil, al menos a mí en lo personal, tratar de vincular todos los temas para poder trabajar con todos los alumnos dentro del aula, sin estar sacándolos, sin estar mandando a un salón, a otro salón. Y bueno, en primer grado se trabajó que las partes externas de su cuerpo, incluidas los sentidos. En segundo, expliquen que sus sentidos, cómo los sentidos les permiten relacionarse con su alrededor, y prácticas y acciones para cuidarlos. En tercer grado, el aprovechamiento del sonido en diversos aparatos para satisfacer sus necesidades, y describir que el sonido tiene tono, timbre e intensidad. En cuarto grado, clasificar materiales de uso común en base a sus estados físicos, considerando características como forma y fluidez. En
quinto grado, relación de la vibración de los materiales con la propagación del sonido y describir la propagación del sonido en el oído y la importancia de evitar sonidos intensos. Sexto grado, argumenta el uso de ciertos materiales con base en las propiedades de dureza, flexibilidad, tonalidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades. Bueno, ¿en qué consistió la actividad? Les di una hoja, primeramente para los niños era una cosa fuera de lo común. Les di una hoja y les dije, vamos a trabajar con el sonido. En esa hoja me van a dibujar, me van a poner todo lo que ustedes sepan, conozcan sobre el sonido, qué es, para qué es, dónde está. Y lo que los niños pusieron es prácticamente que solamente lo escuchan en las bocinas, el celular, la música. Puedo hacer una reflexión ahorita de que se limita, como decía la maestra anteriormente, quizás el contexto tiene mucho que ver. Ellos tienen la naturaleza, tienen la ciencia para que experimenten, pero están limitados a simplemente los conceptos, a lo que está en el libro. Pegamos los dibujos en una parte del salón, nos acercamos todos y comenzamos a ver qué encuentran quizás de similitud en los portadores. Empezamos a conflictuarnos por medio de preguntas. ¿Realmente será sonido? ¿Por qué dicen que es sonido? ¿Qué tiene que ver? Ahí pudimos, se puede ver la relación de sujeto y objeto en el que el alumno está plasmando sus conocimientos previos. Después, a partir de esas preguntas, los niños recurren a fuentes de información. El contexto nada más lo limita a que es enciclomedia, y son algunos libros que se pueden encontrar en la biblioteca o libros más bien los libros de texto. Este es también el primer portador. Ven que de la naturaleza solamente los pájaros, los árboles, que hablamos, ahí está el sonido, y el dibujo de allá, simplemente el conocimiento que rescato del niño o que puedo ver ahí en ese momento, pues es que solamente el sonido viene de las bocinas, hasta ahí. Después de investigar, ¿qué se puede ver? El sonido. Los niños aprendieron cómo medir una tormenta por medio del sonido. Están implementando sus sentidos. Hacen la clasificación de que el sonido viaja más lento en el estado gaseoso, un poquito más rápido en el líquido y más rápido en el sólido. Yo sin decirles a los niños estos conceptos, ellos solos me dijeron es el estado sólido, líquido, gaseoso. Comenzaron a adquirir esos términos, comenzaron a decir, se empezó a cumplir lo que marcaba el propósito de la actividad. Los niños adquirieron los términos, los conceptos sin que uno se los diera. Hubo quienes me dijeron que el sonido viaja en ondas, algunos se aprendieron eso, que se miden decibeles, la importancia de los sentidos. Ahí ya se puede ver que, no está ahí presente, pero una niña logra descubrir por ella sola el concepto de sonido para sí, que es vibraciones en la materia, y así lo expresa, que viaja en ondas. Alcanzan en este portador se puede ver ya el cuidado que está representando el niño hacia sus sentidos. El no escuchar sonidos muy fuertes, hace la comparación de su contexto con un contexto urbano en el que el sonido ya es más fuerte, que incluso sonidos como un misil puede causarles la muerte, dañarles sus oídos. Y también lo plasmaron de forma escrita, sus conocimientos de los niños. Bueno, y este es un video que quise rescatar sobre lo que le parece al niño el haber trabajado con portadores. Para mí fue una estrategia que me gustó trabajar mucho, porque
nosotros salimos de la rutina del estar dándoles los conceptos, del quedar como el maestro lo sabe todo, el quitarles la confianza a los niños, el creer que nada más van a la escuela y se van a aprender lo que dicen los libros o lo que uno está trabajando con ellos. El portador nos sirve en rescatar todas esas hipótesis que los niños creen, el que lo comprueben, el podernos dar cuenta si realmente están aprendiendo. Porque muchas veces nosotros podemos decir que aprende el niño cuando nos entrega un trabajo, pero el portador nos ayuda a nosotros a realmente ver si realmente el niño se quedó con un concepto, con un aprendizaje, ya que cuando se les pregunta a los niños, ellos son capaces de explicarnos con sus propias palabras sus conceptos, poder ver su aprendizaje. Y este video es de un alumno, a ver si se logra escuchar bien, en lo que le parece el portador, y platica un poquito más sobre otros temas que se trabajaron con el portador. No sé si le puedan subir un poquito más, por favor, al video. Me llamo Uriel Ruiz González, curso el 4º grado en la Escuela Alfredo B. Bonfil, en San Pedro Tenango, Amelco. Y me gustó. ¿Por qué? Porque hacíamos más dibujo que letras, y primero hacíamos lo que creíamos que era y después lo hacíamos ya viendo lo que es, porque vimos videos. ¿Qué más? ¿De dónde más sacaste información? De libros, el sonido. ¿Y ese dibujo qué representa? ¿Qué es lo que tú sabías? Que un balón de básquet hace sonido cuando bota, y que un misil cuando truena nos puede matar o afectar nuestro oído, y que cuando se mueven los árboles también hacen ruido, que un trueno tarda 3 segundos en recorrer 1 kilómetro, y que en el estadio gaseoso el sonido viaja más lento, en el líquido un poco rápido, y en el sólido rápido, que el sonido viaja en ondas. Nosotros hacemos sonido al hablar, y que para no dañar nuestros oídos no hay que ir a lugares donde haya mucho ruido o poner el volumen bajo a los audífonos, que el sol nos daba luz y que nos daba calor, y que el sol es una estrella y tenía luz propia, que la luz viaja en línea recta, que si la pones en un cuerpo opaco se hace una sombra, que había 8 planetas y giraban alrededor del Sol. Y que Plutón ya no era una estrella, porque es un planetoide. Júpiter es el planeta más grande, que alrededor de la Tierra hay satélites, y que la Luna es el único satélite natural de la Tierra, y que hay muchas estrellas en todo el universo, y que los planetas interiores y exteriores están divididos por un cinturón de asteroides. Bueno, yo creo que el video nos dice mucho. Por ejemplo, en el tema de la luz se puede ver que en el primer portador el niño casi prácticamente no plasma mucho, a lo mejor tiene dudas, a lo mejor no está seguro, y en el segundo se pueden ver conceptos. Yo creo que ya para no ser tan repetitivos de todo, pues quise poner este video. Corté bastante por cuestiones de tiempo. También esperemos que llegue el alumno para que puedan preguntarle y le echen la culpa a él y no a mí o al maestro Ricardo. Pero si gustan, les puedo compartir mis portadores. Aquí están, para que vean que lo que dice no lo escribimos atrás. De hecho es una hoja reciclada.
Y para finalizar, ¿qué aprendí como docente? Una de las cosas que quiero nada más compartir, porque soy envidiosa, no es cierto, es guiar mi trabajo a través del primer portador, ya que los alumnos muestran sus conocimientos previos de manera clara y sencilla, sin estarnos conflictando de a ver, ¿qué crees? ¿Qué no crees? Asimismo, es un parámetro para guiar la construcción de nuestro aprendizaje. Nosotros mismos saber de dónde vamos a partir, qué voy a retomar, que el portador es un vehículo por el cual los alumnos despiertan su interés y curiosidad, de tal manera que los aprendizajes que se generan pasan a su memoria a largo plazo. Quise comprobar también parte de lo que nos argumentaba el maestro Ricardo, en que el trabajar con el portador, el que los niños hicieran más dibujos, lo plasmaran, no escribieran tanto, se les quedara. El último portador, que es el que se ve en los alumnos, lo hicieron en esta semana, el jueves. Quise ver qué se les había quedado. El sonido fue el primer tema que trabajé yo con el portador, posteriormente la luz y finalmente pues el sistema solar. Para el jueves, los niños, la mayoría, porque no son muchos, se quedaron con esos conceptos, que el sonido viaja en ondas, lo pueden llevar o comparar con los estados de la materia, cómo viajan y los cuidados que deben de tener ellos, que intervienen sus sentidos para todo tipo de conocimiento. Pueden ahí llevar no solamente la teoría, lo que está en los libros, lo pueden vincular con su vida diaria. Pues saben que nosotros hacemos ruido, que nosotros también generamos contaminación. El portador permite el trabajo en equipo. Como es una escuela unitaria, se trató de fomentar que los niños trabajaran involucrados de todos los grados, en el que el niño más grande pudiera ser tutor, pudiera ser el que le comparte su concepto, lo que aprendió a los niños más pequeños, los ayudan, los van guiando. Y la fase de investigación favorece las inteligencias múltiples. Cada niño emplea sus medios para adquirir su concepto. Los niños que eran visuales, pues obviamente les ayudó muchísimo más a reafirmar el video. Los niños que aprenden nada más escuchando, ahora sí como dicen ellos, al momento de que se hizo la plenaria, para ver qué habían aprendido, para ver que los mismos niños compartieran, ya ahí se les quedaba. O los niños que tenían que leer, que hay varios niños que solitos les generó la curiosidad por investigar. En el video se cortó por cuestiones de tiempo todo lo que el niño aprendió por su propia iniciativa. Al momento de trabajar el espacio, se iba, buscaba libros, se los llevaba, él solo investigaba, él solo me decía, ya aprendí, ¿qué cree? Que pasó esto, se pierde, que el niño aprende que los astronautas en el espacio se tienen que amarrar para poder hacer del baño. Dice que se llevaron una perrita al espacio, pero se murió porque no supieron cómo regresarla, que todos los astronautas tienen que llevar el cabello corto porque si no se les enreda, no lo pueden peinar por la falta de gravedad. Pero ahorita sí llega, pregúntenle todo lo que logró aprender. Y pues con esto termino. Espero que se haya entendido mi experiencia a lo que trabajé. Finalmente pasar a la experiencia de la profesora Consuelo Silva Galván, que es también una de nuestras participantes en este proceso. La profesora Consuelo viene colaborando con el proyecto de la SOLS y en particular con el área de ciencias ya un buen tiempo. No es de esta reciente incorporación como la maestra Maricruz y Lisset, sino que tiene un poco más de tiempo. Bueno, ya decía el maestro Ricardo, hace 5 años que nos incorporamos al trabajo del Centro Bastos, recibiendo la capacitación con el maestro Ricardo,
y ya estamos a punto de que nos jubilen, pero espero que sueño con eso, ¿verdad? Pero creo que lo importante de estar aquí hoy con ustedes es decirles que aunque no estamos en este programa de escuelas multigrado, escuelas de tiempo completo, el Centro Basols ha logrado nosotros un trabajo cooperativo entre todos los maestros, ¿no? Nosotros somos, bueno, yo soy de una sección de primaria particular, pero hemos ido a las comunidades, nos ha llevado Ceci hasta allá y nos lleva una torta y nos consiente mucho, y hemos estado conociendo lo que hacen las maestras y nos emocionamos con eso que nos muestran. Ahorita Lisette me enseñaba cosas que los chicos, sus chicos de multigrado están entendiendo sobre la luz, por ejemplo, cómo se refracta la luz al atravesar un prisma, y me mostraba sus dibujos, y bueno, yo vi su escuela y me emocioné. Trabajamos con sus papás, ahí estuvimos una tarde, ¿no? Viendo el entusiasmo que le ponen a este trabajo. Dentro de todo lo que ha sido el aprendizaje de esta formación que hemos recibido con el maestro Ricardo, creo que ha sido importante el pensar que pensábamos nosotros que teníamos una formación suficiente en el área de matemáticas y de español, pero carecíamos de una formación en las ciencias. ¿Cómo enseñar las ciencias? Era una necesidad sobre pedagogía, sobre entender cómo se construye el conocimiento desde los niños. Con esa necesidad nos acercamos al Centro Basols y empezamos. Entonces, voy a hablar realmente poquito porque mis alumnos están aquí, entonces prometo, me van a obligar a hacer muy breve, cosa que no es fácil, pero voy a ser concreta. Entonces, creo que la parte principal de lo que hemos aprendido, el propósito que yo pondría como maestra de lo que hemos recibido del Centro Basols, es que nos ha ayudado a tener una estructura en la planeación, y que desde esa planeación vemos cómo se construye un concepto científico, cómo desde la historia hemos construido la comprensión de esos conceptos, cómo aprendemos sobre el sonido, cómo aprendemos sobre la luz, cómo aprendemos sobre el movimiento de la Tierra, del sistema solar, de diferentes conceptos. Pero históricamente, cómo se fueron construyendo esos en la historia, para que no lleguemos con los niños, exactamente como decían las maestras, con una información que solo acumula información, pero que no construye aprendizajes. Y nos atrevimos a hacer cosas que el maestro Ricardo nos puso. Ahorita les platico un poco sobre eso. Y el otro propósito de los maestros para estar en el Centro Basols es que ahí modificamos, ampliamos o corregimos nuestros esquemas sobre cómo aprenden los niños a partir de la experiencia de vivirse como alguien que aprende y que no conoce ampliamente un concepto. Ya nos decía Ricardo, esto que nos platicó de la manzana, si está viva o está muerta, nos lo ponía a los maestros y a ver, platiquen, ¿no? Y había quien curaba, habíamos quien curábamos, que decíamos ahí, la manzana está muerta, una vez que la cortas ya no está viva. Y por supuesto que al oírnos nos atacábamos de la risa, porque otros nos podían asegurar que sí estaba viva, pero costaba trabajo hacer una clasificación entre lo que alguna vez estuvo vivo y que ahora tiene una vida distinta, lo que no ha tenido vida pero tiene una vida latente, lo que nunca estuvo vivo ni lo va a estar. Y hacer categorías en eso fue realmente una experiencia, vivirla como maestros y decir, no conocemos muchas cosas y lo que conocemos no nos ayuda a explicar fenómenos bien sencillos. Entonces el propósito era vivirlo para que sintamos lo que sienten los niños cuando se enfrentan a un concepto nuevo, algo que desconocen, pero que sí tienen idea, sí saben y sí pueden opinar sobre él. Entonces, uno de los propósitos era momentos importantes de la planeación, ya los mencionaba, así que no me voy a detener mucho en eso, pero creo que uno de los más importantes es que partimos del planteamiento de un problema. O sea, no llegamos, hoy les voy a enseñar sobre el sistema solar, sino hoy tengo una pregunta para ustedes, hoy quiero plantearles un problema, y a partir del problema comenzamos a investigar. Entonces los chicos, antes de ir a un libro, antes de ver un video, antes de recibir información, saben por qué la están recibiendo y tienen necesidad de entender algo.
es necesario ese momento porque los niños así reconocen lo grandioso que es que otras personas en la historia ya hayan investigado sobre esto. Y entonces les da mucho gusto encontrarse con ese descubrimiento, con esa información, con eso que otra persona ya aportó, y también ellos plantean cosas diferentes. Y otro momento muy especial es registrar las hipótesis. Y no como un mero trámite decir lo escribo porque hay que tenerlos registrados, sino partimos de él porque los niños te van a decir lo que piensan en el momento inicial, qué idea tienen sobre el concepto, y sobre ese registro vamos a ir midiendo lo que vamos a hacer, vamos a tomar decisiones pedagógicas sobre qué libro les prestamos, si leemos el libro de texto, si vamos a un video, si entrevistamos a un especialista o lo que sea. Bueno, y la anterior era la hipótesis. Después del trabajo con las hipótesis, vamos a poner a prueba eso que ellos piensan. Es decir, no las olvidamos, no las dejamos en el camino, sino que a partir de lo que ellos pensaron vamos haciendo cambios, y ya lo mostraron muy bien las maestras que presentaron antes que yo. Y bueno, si nosotros como maestros tenemos claro esos momentos didácticos, los vamos a apreciar, y para la maestra Maricruz lo que tiene de evidencia son tesoros, y son cosas padrísimas que uno también las ve y se emociona y quisiera conocer cómo están aprendiendo sus alumnos, y a su vez yo también le puedo retroalimentar de lo que están haciendo mis alumnos, ¿no? Ese registro de los momentos didácticos que ya nos presentaron de la clase, lo que ponemos al inicio cuando estamos aprendiendo sobre un tema, lo que ponemos en el desarrollo y lo que ponemos en conclusión es muy importante. Y aunque pareciera que el maestro no hace nada, porque podría ser que alguien entendiera que me quedo callado y no digo la información, no les digo a dónde vamos, no les aclaro al final todos los conceptos, en realidad sí hay una participación activa y de un pensamiento profundo de los maestros, un trabajo de planeación muy grande, donde si el maestro no planea, los niños no van a llegar a ningún lado. Y la maestra puede evaluar, bueno, las maestras podemos evaluar, en este caso, mujeres, podemos evaluar que los niños avanzaron porque tenemos evidencia de dónde estábamos y a dónde llegamos. Y eso, por supuesto, que nos hace muy felices. Como un plus de este trabajo con el Centro Basols, creo que enriquece nuestro gusto por la enseñanza, por el aprendizaje de los niños. El que vayamos al Centro Basols los sábados, cuando quisiéramos estar en nuestra casa descansando, tiene una motivación profunda, y vamos y nos encontramos con mucho gusto, y agradecemos mucho lo que Ceci ha hecho posible para todos nosotros, y por supuesto que nosotros también queremos devolverle al Centro Basols lo que hemos recibido. Por eso, si nos dicen vamos y acompañamos a las maestras, a las mamás, con Maricruz, vamos a dar un taller para las mamás, pues vamos, y nos encanta, porque Ricardo no vive en Querétaro, entonces no puede atender todos los asuntos, y nosotras hemos hecho ese lazo como colectivo, y creo que eso es un tesoro para todos, ¿no? Bueno, le voy a pedir a mis alumnos que pasen y les van a presentar la experiencia. Espero que sea así como muy breve. Pasen, chicos. Bravo. Hola, buenos días. Nosotros venimos del Centro Educativo Jardines de la Hacienda y vamos a presentarles nuestro proyecto de lentes convergentes. Este proyecto nosotros lo presentamos en la escuela y después lo presentamos en el concurso de Ciencia y Tecnología a nivel de zona.
Ahí ganamos el primer lugar en la zona 065. Después lo presentamos a nivel de sector y ahí igualmente ganamos el primer lugar en la zona 08. En el sector 08, disculpe. Bueno, ellos son mis compañeros Camila, Zaira, Alejandro, Braulio, Isaac y su servidora Juliana. Todo nuestro proyecto empezó a través del planteamiento de una pregunta que fue a partir de nuestro primer experimento, que fue que se llama la caja oscura, que está hecho con una caja de zapatos, cartulina negra, un rollo de papel de baño, una lupa y una pantalla de papel de China. Cuando la maestra nos pidió que observáramos a través de la cámara, veíamos que todo se veía al revés y nuestra pregunta era ¿por qué? Luego la maestra nos pidió que hiciéramos hipótesis de qué creíamos que pasaba en la cámara oscura. Nuestra primera hipótesis fue que la lupa estaba al revés y por lo tanto si la volteábamos la imagen se iba a ver invertida, pero cuando la volteamos nos dimos cuenta que no se ve al revés. Nuestra segunda hipótesis fue la distancia. Cuando nosotros alejábamos la lupa de nuestro ojo, la imagen se veía al revés. En cambio, cuando tú usas una lupa cerca de un libro, no ves las letras al revés. Entonces supimos que la distancia tenía algo que ver, pero no sabíamos qué. La tercera hipótesis era que la luz y los colores pasaban a través de la lupa, se modificaban y salían pero con la imagen invertida, pero tampoco podíamos explicar si eso era cierto o no. Luego la maestra nos pidió que investigáramos qué era un lente convergente y para qué servía. Un lente convergente es aquel que tiene los bordes menos gruesos que el centro. Si sacáramos un lente de una lupa, veríamos cómo está. Si lo notan bien, obviamente no se puede ver desde aquí, pero se ve cómo es más ancho del centro. Lo que pasa con la luz es que cuando atraviesa el lente se modifica al pasar por el cuerpo, que es, por decir así, un poco redondo. Pasa y se modifica, y como ejemplo digamos que la luz son líneas paralelas, pero cuando pasan por el lente se convierten en líneas perpendiculares. En el punto en el que se unen se llama punto de enfoque o foco. Y tanto más cerca o lejos pongas tu ojo del punto de enfoque, vas a ver cómo se modifica la imagen. Para comprobar si todos los lentes convergentes invertían las imágenes, hicimos unos experimentos que fue hacer caseros usando una caja de cartón, lupas a lentes convergentes y una fuente de luz, ya sea una linterna o algo para que alumbre. Cuando los mostramos al grupo nos dimos cuenta que algunos proyectores no se veía bien la imagen, entonces lo resolvimos poniendo más lentes convergentes o lupas para que se pudiera ver mejor. Otros compañeros construyeron otro proyector. Usaron 3 lupas, una lámpara y una caja de cartón. Con ese proyector vimos que se ampliaban más las imágenes y pudimos encontrar el punto de enfoque. Finalmente construimos ese proyector. Usamos 4 lupas a las que les quitamos el marco, un foco, y le pedimos a un carpintero que nos fabricara las bases de madera. Colocábamos nuestras imágenes en medio de las lupas del medio, pero como ya sabíamos que los lentes convergentes invierten las imágenes, colocábamos nuestras diapositivas al revés y así se veían en una posición real y no invertida. Con este proyector pudimos observar imágenes en blanco y negro y a color. No vamos a encender el proyector porque lo vamos a ver aquí en el video.
Los lentes convergentes nos han hecho resolver muchos problemas en la vida cotidiana, como la miopía y la hipermetropía. También nos han hecho inventar muchos artefactos, como el telescopio. A continuación les vamos a pasar un video. Este proyecto no fue hecho nada más por nosotros, fue por todo el grupo. Bueno, comprender este concepto nos ayuda a entender que el ojo humano también funciona como una cámara fotográfica y ya que puede distinguir más de 7 millones de colores y formas. El ojo humano, aunque lo vemos como una ranura en la cabeza, es una esfera en realidad, que está formada por la córnea, que es como un protector que tenemos en el exterior del ojo, la pupila, el iris, y en el interior del ojo tenemos lo que es el cristalino, que es el que en realidad funciona como nuestra lupa, nuestro lente, y ahí se invierte la imagen y después pasa a la retina, que se encuentra en la parte trasera del ojo y es la continuación del nervio óptico que conecta el ojo con el cerebro. Ahí la imagen llega al cerebro y el cerebro la reinvierte. Es por eso que nosotros no vemos las cosas invertidas. Bueno, ya ahora sí, a continuación del video.
de Chelo. Esta es la experiencia, muestras del tipo de trabajo que hacemos los profesores, que hacemos en el desarrollo de los proyectos. Hemos consumido más del tiempo asignado al área de ciencias. Les pido una disculpa a mis colegas especialistas, pero bueno, así es el epicentro del currículum, que es las ciencias naturales. Y bueno, pues gracias a todos. Vamos a continuar con las actividades. No sé si hacemos ahora un receso. Hacemos un pequeño receso. Ahorita perdón, adelante. Sí, solamente dos avisitos, por favor, las personas que no se registraron cuando llegaron porque iniciaba la actividad, les explicamos que ahorita en el receso puedan anotarse. Vamos a tener un receso de 15 minutos, ojalá que podamos respetar un poquito ese tiempo, porque el tiempo se nos está colgando un poquito. Les pedimos un favor, tenemos indicaciones aquí de la universidad que le agradecemos tanto que nos haya prestado este espacio. A este recinto no pueden entrar con alimentos, si nos hacen favor. Sí, aquí afuera hay un pequeño refrigerio para